Buenas tardes. Soy Luis Felipe Quispe Guevara, estudiante del MBA Ejecutivo de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, y en esta entrevista tiene como finalidad recolectar la información para nuestro trabajo final del curso Transformación Digital y Metodologías Ágiles, el cual me permite validar nuestra problemática. Muchas organizaciones presentan modelos de colaboración, intereses ilimitados, debido a que no toda la compañía ha adoptado metodologías o marcos ágiles, ¿no? Esto genera dificultades en la atención oportuna, requerimientos y nuevas necesidades, produciendo cuellos de botella en los procesos, ¿no? Para ello, esta información es estrictamente fines académicos. En este sentido, ahí, Lenin, te pido que nos puedas ayudar respondiendo con la total transparencia. Agradezco mucho tu tiempo y apoyo en este trabajo, ¿no? Te voy Ujú. a más o menos presentar unas preguntas con tópicos y, y mencionar unas preguntas para que me puedas ayudar brindando ahí con tu experiencia y unos ejemplos que has podido desarrollar a lo largo de tu carrera y de repente ahí en el trabajo que estás, ¿no? Muchas gracias, si te puedes presentar. Ok, muchas gracias Luis por el espacio. Bueno, mi nombre es Lenin Villanueva. Actualmente soy CEO y fundador de Edugopolis, una startup, una EdTech startup que opera actualmente en Lima. Hace más o menos un año vengo desempeñándome al 100% en este rol, ¿no? Pero antes de eso ya tenía ya más de 12 años de experiencia en el sector tecnológico, un poquito de telecomunicaciones y consultorías. Bueno, listo y atento para escuchar las preguntas. Gracias. Por ejemplo, ¿Mm? bueno, el primer tema que abordaríamos en la colaboración actual. Cuéntame de la última vez que tu equipo trabajó con otra área, ya sea negocios, operaciones, IT, infraestructura, base de datos, data analística o marketing, por ejemplo. ¿Cómo fue esa experiencia que tuviste? Bueno, especialmente cuando un área tecnológica o un área técnica interactúa con otras áreas, una de las principales dificultades que se suele tener es el lenguaje, ¿no? Porque el área de TI y en general las áreas de tecnología llevan un lenguaje técnico que no es tan conocido, ¿no? Bueno, en los últimos años sí, de hecho, ha habido un progreso tremendo de ambas partes, ¿no? Pero siempre hay ciertos gaps, ciertas brechas en el entendimiento, ¿no? Entonces, la comunicación suele a veces ser un problema porque no se manejan los mismos términos, ¿no? Pero sí, a veces he notado progresos, ¿no? En los últimos años en los que he estado trabajando, he visto que cada vez áreas que no son tech suelen ya manejar y entender mejor conceptos tecnológicos. Y al mismo tiempo, la gente técnica de áreas como las que he estado también comienza a expresarse cada vez en un lenguaje más sencillo, más coloquial y no tan especialista, ¿no? De nuestro campo. Ah, genial. Entonces, Ujú, sí has tenido oportunidad de ver esta parte y de repente algún ejemplo que tengas, por ejemplo, no sé, con el área, ahora que estás como CEO o como fundador de tu ujú. empresa, con el área de marketing, por ejemplo, que hayas visto una experiencia que nos puedas contar de repente enriquecedora. Ok, bueno, ah, las experiencias con, por ejemplo, con áreas comerciales bueno, con áreas de marketing, como comentas. A ver, yo recuerdo muy bien, no necesariamente de ahora, pero también una experiencia anterior, cuando interactuábamos con una empresa grande de telecomunicaciones, recuerdo aquí en Perú, ah, cuando interactuábamos con un área comercial, ellos muchas veces suelen entender los proyectos tecnológicos debido a que no hay un dominio estricto de cómo se llevan por dentro. Suelen entender que los problemas a veces son sencillos, ¿no? Y que se pueden resolver en 1 o 2 días o una semana, cuando a veces la complejidad es mayor y demanda mucho más tiempo para ejecutarse, ¿no? Entonces, allí está el desafío, ahí aparece el desafío de cómo un área de TI explica la complejidad detrás de un proyecto para que otras áreas que no son técnicas entiendan de que eso no se puede hacer, por ejemplo, en una semana y en realidad de repente se tiene que hacer en un mes, ¿no? Entonces, yo recuerdo que estuvimos trabajando en un proyecto de Workflow, una herramienta de flujos de trabajo interno, en la cual las áreas comerciales esperaban pues, que el proyecto se termine en un mes y en realidad iba a tomar como 5 o 6 meses, ¿no? Esa diferencia de expectativas nace de las diferencias de background, ¿no? De experiencia. Un área comercial naturalmente no comprende la complejidad detrás de un proyecto tecnológico
por lo general, ¿ya? Y un área de TI tiene que tratar, tiene ese desafío de explicarlo, hacer entender a otras partes, ¿no? Por qué toma más tiempo de lo que otros piensan, ¿no? Claro, perfecto. No, sí, buena experiencia que tienes ahí con el área. Ujú, Por ejemplo, en la parte 2 que son de procesos y flujos de trabajo, en el último ujú. requerimiento que atendiste, ¿qué parte del proceso resultó más complicado o generó más demoras? Ya, ok. El tema de atención de requerimientos es algo muy, muy común y frecuente con las áreas de TI, ¿no? Diferentes áreas de negocio suelen pedirnos requerimientos. Una de las cosas más, creería yo, tediosas, suele ser la última etapa de validación, ¿ya? De una atención de un requerimiento y también la parte de entender el requerimiento. ¿Ya? Cuando, por ejemplo, un área comercial pide algunos años atrás, tiempo atrás, recuerdo, nos pedía un área esta era una empresa de construcción, nos pedía que implementemos en un módulo o unos cambios en un módulo para un flujo de atención de unos RFID, es como una especie de requerimiento de información, ¿no? En los flujos de obras de construcción. Eh, Entender ese requerimiento es el primer paso, uno de los desafíos que hay en una atención, ¿no? Entender bien qué es lo que quiere, ¿no? Porque muchas veces las áreas usuarias dicen, sí, quiero que me agregues un campo, ¿no? Y Claro, cuando el área técnica dice, ya, ok, te agrego el campo. Pero en realidad, cuando te dicen, quiero un campo, a veces ese campo implica que también tenga una funcionalidad para editar ese campo, otra funcionalidad para eliminar el dato que está en el campo, de repente, ¿no? Entonces, o algunos mensajitos de validación, ¿no? Por ejemplo, el correo, citando un ejemplo, ¿no? Un correo electrónico. Cuando se ingresa un correo electrónico inválido, debería lanzar una alerta de correo, o el formato del campo, o no se cumple con el formato esperado del campo, ¿no? Entonces, son detalles que cuando se levantan requerimientos a veces no se procesan adecuadamente, ¿no? Y ese es uno de los desafíos que se tienen en cuanto a los requerimientos con áreas de TI, ¿no? Entender y transmitir bien el requerimiento. Y el segundo punto es la aprobación, y que muchas veces es derivada de este primer desafío que comentaba, ¿no? Cómo entender los requerimientos. Cuando no se entiende adecuadamente los requerimientos, aprobarlos o validar ya la finalización de la atención se vuelve un poco más desafiante. ¿Por qué? Porque el área usuaria puede decir, sí, yo te pedí que me implementes ABC, ¿no? Pero cuando ya están validando, pero yo esperaba que ese ABC incluya C, D o E, porque es implícito, ¿no? A veces para claro. el área usuaria, ¿no? Algo puede ser implícito o intuitivo, pero a veces para el área de TI no, ¿no? Y viceversa, ¿no? A veces el área de TI entiende, oye, tú me estás diciendo quiero, no sé, pues un formulario para registrar una venta, entonces te voy a poner estos campos, porque lo entiendo, implícitamente es así, ¿no? Pero a veces, otra vez, es la diferencia de experiencia, la diferencia de background, la que causa estos desafíos, ¿no? Entonces, en la atención de requerimientos, dos puntos son muy relevantes, son muy, muy problemáticos muchas veces el entender el requerimiento, es desafiante, y luego también aprobarlo, ¿no? Aprobar esos requerimientos por el área usuaria que solicitó dicha atención. Genial. Ujú. Por ejemplo, en el otro tópico que son cuellas de botella, ¿puedes Sí. darme un ejemplo reciente de un proyecto o solicitud que se Ujú, retrasó, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ocurrió exactamente, ¿no? Aparte de este que nos mencionabas anteriormente, ¿no? ujú, ujú. Ok, muchas veces los cuellos de botella en los proyectos tienen que ver con áreas externas de las cuales no dependemos cuando tenemos un proyecto tecnológico o a veces con factores no esperados. Por ejemplo, voy a contar una experiencia reciente con en el Duopolis, donde trabajo actualmente. Ujú. Uno espera que un proyecto tecnológico a veces marche bien si tienes control sobre todos los componentes técnicos. Y a veces pasa eso, sí, estamos yendo bien en varios aspectos, pero resulta que a veces el impasse o el imprevisto no proviene de algo técnico en un proyecto de TI. Por ejemplo, puede provenir de algún aspecto legal o regulatorio, ¿no? Entonces, Claro, eso hay que tener a veces mucho cuidado, especialmente cuando desarrollamos productos y que van a ser lanzados al mercado. No todo es los aspectos técnicos, ¿no? En el proyecto. Yo recuerdo que en algún momento queríamos integrarnos con una con la plataforma de mensajería WhatsApp.
Y aparte de los aspectos técnicos, habían temas documentales que seguir con ellos, por ejemplo, para las integraciones con esta plataforma. Entonces son cosas que a veces uno dice, no, pero el desarrollo va a tomar un mes, la integración, el trabajo de integración puede tomar 2 semanas, ¿no? Pero se nos escapa a veces, ¿no? Como áreas técnicas, que también hay aspectos regulatorios o procedimientos normativos, ¿no? Temas como esos que nos pueden impactar, ¿no? Y pueden generar retrasos, cuellos de botella, ¿no? Mientras no superamos los aspectos regulatorios, no podemos avanzar el proyecto. Por más que el código, el software esté listo, si no superamos esos aspectos, nos estancamos también, ¿no? Generamos cuellos de botella también. Claro. Ah, Ujú. perfecto. Por ejemplo, en el tema de la metodología de trabajo, por ejemplo, en la parte de ágil y tradicional, ¿no? ¿En qué Sí. proyectos recientes, por ejemplo, aplicaste el tema de las metodologías o marcos ágiles y qué diferencia tú notas frente a los proyectos que no usan la metodología o la parte ágil, ¿no? Ok. Bueno. Ambos tienen sus ventajas y desventajas, metodologías ágiles y tradicionales. Uno podría pensar que porque estamos hablando de ágiles y es algo más reciente, vino después de las tradicionales, podría pensar que es aplicable para todo, ¿no? O siempre lo último, lo nuevo lo más adecuado a aplicar, ¿no? Sin embargo, voy a citar algunas experiencias prácticas que podrían decir lo contrario o en los cuales no podría necesariamente aplicar ágiles, sino más bien tradicional. Por ejemplo, proyectos en los que hemos trabajado o he trabajado anteriormente con empresas proveedoras externas. Muchas veces las empresas externas, cuando vas a tener un desarrollo con ellos, te piden un alcance claro y definido, ¿no? Si es un proyecto mediano o grande, recuerdo que alguna vez trabajamos como terceros, tuvimos a una empresa transnacional, eh, Everest, ¿ya? Y el proyecto naturalmente tenía que dimensionarse primero, tenía que especificarse todos los requerimientos, todos los alcances, como naturalmente se debe hacer, y luego se cotiza y finalmente se implementa, ¿no? Eh, en esos casos, por ejemplo, no es tan fácil aplicar ágiles, ¿no? ¿Por qué? Porque en ágiles normalmente uno busca hacer unos desarrollos incrementales, definir alcances iniciales, avanzar progresivamente, pero el marco legal no te ayuda, ¿no? La parte contractual no te ayuda. Porque si tienes a un tercero para desarrollar, entonces él le va a pedir, dame el alcance y con eso trabajamos, ¿no? Y a la empresa, cliente, no le conviene definir alcances pequeños porque por cada pequeño alcance el proveedor le va a cobrar un plus, ¿no? Siempre. Entonces es más conveniente negociar el grueso del proyecto para saber cuánto nos beneficiamos por la economía de escala, ¿no? O sea, hacer un proyecto grande tiene normalmente puede costar o puede generar un mayor ahorro, ¿no? Que hacer pequeños proyectos individuales donde en cada uno el proveedor genera margen, ¿no? Por ejemplo, en esos casos suele ser más propicio a arrancar un poco de tradicional, ¿no? Y ágiles, por otro lado, es muy útil cuando quieres generar innovación y trabajar normalmente con áreas o equipos que son internos, propios de tu organización, ¿no? Y me acuerdo cuando trabajaba en una empresa de telecomunicaciones nuevamente, desarrollábamos proyectos con metodologías ágiles, ¿ya? Y era muy bueno porque obviamente todas las áreas, las diversas áreas involucradas eran internas, todos pertenecían al mismo grupo y entonces nos juntábamos, quedábamos y trabajábamos. Primero en el MVP hacíamos primeros intentos de esbozar qué es lo que queríamos desarrollar, ¿no? Testeábamos con usuarios al inicio, con áreas usuarias clientes, áreas usuarias que van a usar este aplicativo. Y fluía, ¿no? Las cosas, podíamos hacer avances incrementales y tenía mucho beneficio porque cosa que encontrábamos puntos de mejora o encontrábamos feedback de áreas usuarias que nos decían, no, pero así no debería ser o aquí deberíamos mejorar tal o cual cosa, inmediatamente nosotros volvíamos a nuestro laboratorio, por decirlo así, ¿no? Y Claro. comenzábamos a mejorar el diseño, ¿no? Íbamos incrementando mejoras o retirando cosas que no aplicaban, ¿no? Entonces, es muy útil en realidad la metodología de ágiles en ese contexto, por ejemplo, ¿no? Y nos ayudaba a ganar tiempo, a no cometer errores, ¿no? Si es que en un feedback inicial, en algunas primeras etapas, el área usuaria nos decía, sí, acá está bien, pero esta parte está mal, rápidamente podíamos hacer otra iteración, corregir, ¿no? Agregar al backlog del proyecto, esas mejoras incrementales y seguir avanzando, ¿no? Es muy ágil, de hecho, es muy flexible.
y es muy útil para el contexto que justo estoy citando ahora, ¿no? Pero como pueden Ujú. ver también, el contexto, el primer ejemplo que les cité no es tan práctico, ¿no? No del todo se puede encajar fácilmente con ágiles. Claro que sí se puede introducir prácticas ágiles, de todos modos, pero tampoco es que del 100% se puede hacer se pueda trabajar como se hace, ¿no? En un entorno más intraempresarial o dentro de una empresa, ¿no? Dentro de una organización. Entonces, sí, de hecho, Agiles es muy útil. Acá actualmente también en el WordPress lo aplicamos, pero hay que tener en cuenta también el contexto, ¿no? Hay escenarios en los que es muy útil, hay escenarios en los que es más difícil aplicarlo. Claro, está perfecto. No, sí, sí, ahí esa parte tienes razón, porque en realidad creo que depende del área donde podemos aplicar tanto metodologías ágiles, otro. Algunas de repente ya están con unos procesos ya hechos y de repente es un poco más difícil en poder integrar eso, ¿no? O también por el mismo Sí, personal, ¿no? sí. Que tiene trabajando, a veces un poco, hay gente que son reacia al cambio, ¿no? También, exacto, 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 exacto. Sí. Por ejemplo, en prioridades entre áreas, eh, un proyecto que has relacionado en TI o sea, un proyecto general que tienes que ha podido o sea, participar, por ejemplo, el área de TI y otra área que tuvieron objetivos diferentes, ¿no? ¿Cómo se resolvió esa situación, ¿no? Por ejemplo, una empresa que por ejemplo, o sea, en una empresa que han tenido un proyecto y de repente, no sé, pues con el área de marketing, con el área, por ejemplo, de finanzas, ¿cómo has podido validar, por ejemplo, que entiendo que cada área tiene esos objetivos diferentes, ¿no? ¿Cómo pudiste resolver esa situación? Ujú. Ya. Eh, Normalmente una empresa trabaja un documento que son llamar el plan estratégico, ¿no? Normalmente las empresas revisan su plan estratégico con cierta frecuencia, ¿no? A veces anual, de repente más o menos frecuente. Y ese documento ayuda a definir muchas veces la misión, la visión, los objetivos, a los cuales va a apuntar la organización. Menciono esto porque este tipo de información es muy útil para definir luego las prioridades, prioridades sobre las acciones, las operaciones, las actividades que va a desempeñar la empresa. Eh, y eso ayuda a que cuando hay diferentes prioridades, diferentes objetivos en cada área, ellas puedan tomar decisiones en conjunto, ¿no? A veces el área de marketing puede priorizar de repente los proyectos ¿cómo es? Los proyectos de campañas, ¿no? De repente, ¿no? Para campañas publicitarias, pero de repente otra área, que es el área de operaciones, puede priorizar algún tema de eficiencia, ¿no? En algunos procesos internos. Entonces, naturalmente, cada área tiene sus propios objetivos, sus propias prioridades, pero cómo nos ayudamos a tomar decisiones es viendo, ¿no? Un poco más arriba, los objetivos a nivel empresarial, ¿no? Que pueden ayudar a definir si elegir el camino A, el camino B, o priorizar los requerimientos de marketing o de operaciones, ¿no? Eh, Claro. y llegar a un consenso, ¿no? Llegar a un consenso. No es fácil, ¿no? En la práctica, de hecho, cada uno tiene su propio entendimiento de cómo, qué es lo que necesita, qué es lo que es importante, ¿no? Sin embargo, se tiene que ver, ¿no? Se tiene que ver un poco más arriba los objetivos a nivel de empresa, ¿no? Y balancear, ¿no? Balancear las cosas, porque el área de TI, por ejemplo, no es autosuficiente o no puede abarcar todo a la vez, ¿no? No puede tener a veces 5, 10, 20 requerimientos al mismo tiempo, entonces, y naturalmente va a tener que priorizar, ¿no? Y una forma de hacerlo es siguiendo, pues, los objetivos de alto nivel de la organización, ¿no? Eso, ¿no? Básicamente. Ah, claro. O sea, ahí tú o nos recomiendas, por ejemplo, en ese tipo de casos es priorizarlo ya a nivel de gerencia, algo así, ¿no? Porque, Claro, claro, yo entiendo de exacto. que todos los requerimientos que ingresan, por ejemplo, en el área de TI, entiendo que todos tienen la misma prioridad, ¿no? A menos que ya, bueno, Sí. a menos que la gerencia pues te diga, no, este es mi prioridad cero y esto lo hacemos, ¿no? Pero, o sea, tú Ujú. recomiendas en esos casos, mejor para que no hagan malos entendidos y eso, priorizarlo de repente con el área de lo que entre gerentes, ¿no? A ver si se pueden Claro. priorizar. Si mientras eso, ustedes siguen con el rumbo, por ejemplo, que tienen ya previsto, pues, ¿no? Sí, exacto, 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 exacto. Por ejemplo, en la parte de comunicación, ¿no? En tu experiencia más reciente, ¿cómo fue la comunicación que tuviste con otras áreas? O sea, por ejemplo, volviendo al tema anterior, por ejemplo, de cómo se resolvió, ¿no? Que es, por ejemplo, un poco conversando, eso. Acá, en la parte, o sea, para tú comunicarte con otra área,
¿Cómo lo hiciste? Por ejemplo, ¿con qué frecuencia? No sé, una semana, por mes, quincenal. ¿Por qué canales de repente? Puede ser Ujú, presencial, virtual, correos, ¿no? ujú. ¿Y qué tipo de problemas más o menos tú les expusiste para poder concientizarlo, ¿no? Por lo que te entiendo es a veces es un tema de que un área puede, todos tienen el mismo requerimiento, pero de repente un área puede tener más prioridad que otra, ¿no? Claro. Bueno, el tema de las comunicaciones es obviamente un tema central, ¿no? En una organización cuando se habla de trabajar en equipo, y el equipo se refiere al conjunto de las áreas, ¿no? No solamente a las personas dentro de un área. Y entonces, en ese aspecto, podría mencionar de que, Luis, ¿podemos cortar un poco? Un momento. Es que, Luis, Sí, sí, claro. Espera un momentito. eh, Sí. Ajá, ya. O te espero, no sé, depende de ti. sí, dame un minutito, por Sí, sí, favor. claro, 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 mejor, mejor te espero. Ya, Luis, ¿me escuchas? Sí, Hola. claro. Sí, Ya. continuemos el tema, Entonces, gracias. ok, ok. Retomando la pregunta, a ver, el tema de las comunicaciones es crucial en toda organización. El trabajo en equipo no solo refiere pues al equipo dentro de nuestra área, sino al conjunto de las diferentes áreas, ¿no? Entonces, eh, los canales que utilicemos muchas veces depende, ¿no? De la situación, ¿no? Y el tipo de comunicaciones que necesitamos transmitir, ¿no? Ah, la forma eh, es importante tanto como el fondo, los medios también que utilizamos, ¿no? Am, hay situaciones en las que para solucionar un conflicto, unas diferencias, no basta un correo electrónico. A veces el correo electrónico es muy frío, ¿no? Muy poco amigable para poder resolver conflictos profesionales, en este caso problemáticas, no son ni conflictos, no son problemáticas, Claro, ¿no? Comunes en el día a día empresarial, ¿no? A ver, diferencias entre prioridades de un área u otra área, están en negociando qué se atiende primero, etcétera, ¿no? Como vimos el ejemplo en su momento. Entonces, a veces sentarnos a la mesa físicamente, estar presentes, es mucho más saludable y mucho más productivo para resolver ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, yo recuerdo cuando trabajaba en un proyecto, una especie de RPA, en esas épocas que estaba más de moda, ¿no? Hace unos 5 o 6 años, un proyecto de automatización, ¿no? Robotic Process Automation. Teníamos que implementar un flujo, ¿ya? De automatización para que una plataforma se integre con otra y los datos fluyan de una plataforma comercial hacia una plataforma del área de implementación o en este caso de proyectos o operaciones. ¿Ya? Y resulta que para el área comercial solo era prioridad su flujo y para otra área también era prioridad su parte, ¿no? Entonces, eh, fue interesante el tema de que sentándonos a la mesa en las tres partes, el área tecnológica, el área cliente, el área comercial, me refiero, y a la otra área que era el área de operaciones, también cliente. Fue interesante que al sentarnos a la mesa pudimos, por ejemplo, procesar esas diferencias de forma conjunta, ¿no? Explicando por qué para mí es importante, no cliente, yo cliente, es importante el requerimiento, ¿no? Sobre el flujo comercial, por qué para mí área de operaciones es más importante el flujo en el área de provisión, ¿no? O despacho. Y el área de TI tenía que escuchar a ambas partes, ¿no? En ese caso. claro. Y viendo ese ejemplo, cada una de las partes se desenvolvió, se escuchó, y al final llegamos a la conclusión de que
necesitábamos tener listo los dos flujos para que recién el flujo completo, porque obviamente cuando a un cliente se le atiende o se le vende un producto, no solo pasa por el área comercial primero, sino que luego se tiene que desplegar con el área de operaciones. Entonces la atención se completa pasando por todo el proceso, desde comercial hasta la operación. Entonces, por ejemplo, en ese caso, recuerdo, al final tuvimos que terminar los dos flujos, sin importar el orden. Primero atendimos a uno, después al otro, pero necesitábamos tener el flujo completo e integrado los dos procesos para que recién opere la nueva plataforma. Se volvió irrelevante a quién atendíamos primero en ese momento, en ese escenario, ¿no? Porque si atendíamos al comercial primero, no estaba integrado con el proceso de operaciones todavía. Y si atendíamos al de operaciones primero, igual no estaba listo para integrarse con el comercial todavía. Tenía que estar los dos flujos completos. Entonces, y la comunicación en esa problemática, en esa situación fue clave, ¿no? Y la intervención nuestra también, porque cada uno de esas áreas entendía que lo de cada uno de ellos era relevante, pero al final, si no se integraban técnicamente, no iba a funcionar, ¿no? Me refiero a integraban sus módulos técnicamente, no iba a funcionar el flujo completo. Entonces, integrar las perspectivas de varias partes es muy importante, ¿no? A la hora de resolver un problema y en base a comunicación, ¿no? Integrar, ¿no? No solamente, hay que entender la posición del otro, hay que entender la Claro. posición de, ¿no? Pero hay que integrar todas las partes, ¿no? Y escuchar para poder formar una idea más global del problema, ¿no? De lo que está pasando y resolver al final el conflicto, ¿no? Muchas veces eso ayuda, ¿no? A veces no es que estemos en un tirar y jalar, ¿no? Oye, yo quiero que se cumpla lo que yo quiero como área A o yo quiero que se cumpla lo que necesito como área B, ¿no? Al final, a veces es el consenso, ¿no? El entender todas las perspectivas para finalmente llegar a una solución más armoniosa, sostenible, ¿no? Claro, ahí tú recomiendas, por ejemplo, que hagamos como que primero reuniones, ¿no? Sí, entiendo que Claro. si es Sí. presencial, mucho mejor, pero si no, aunque sea Ujú. virtual. Claro, puede ser virtual Y, también. y luego ya, y con qué periodo, por ejemplo, al inicio tú recomiendas? No sé, semanal, interdiario o quincenal o mensual. O depende del problema mucho, ¿no? Claro, depende mucho de los alcances, de la problemática, la urgencia también, ¿no? Hay proyectos que son muy urgentes para el negocio y a veces necesitan un seguimiento muy continuo, podría ser semanal, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos tener todas las partes informadas, alertar cualquier impasse imprevisto, ¿no? En conjunto tomar decisiones y medidas ante cualquier casuística no contemplada. Entonces, a veces reuniones semanales del proyecto es muy útil, ¿no? Ahora, dentro del equipo que está ejecutando, a veces las reuniones diarias hasta a veces son muy productivas, ¿no? Pero reuniones Claro. muy ágiles y veloces, ¿no? Como los daily meetings suelen ser prácticos, ¿no? Pero tienen que ser muy ágiles y directo a la vena, como se suele decir, ¿no? ¿Qué es lo que necesito hoy, ¿no? O qué impases he tenido ayer para avanzar con mi trabajo, ¿no? Entonces, esas cosas ayudan a que fluyan los proyectos muchas veces. ¿Ya? Pero otra cosa es las reuniones con ejecutivas, gerenciales, ¿no? A veces ahí no puedes hacer de límites, ¿no? De unos Ya. proyectos. A veces eso ya cambia de frecuencia, pues suelen ser a veces mensuales, ¿no? Dependiendo de la naturaleza. Yo recuerdo que en una ocasión con un gerente nos reuníamos semanalmente por un proyecto crítico del negocio y semanalmente estábamos sentados a la mesa virtual, me acuerdo, todavía salíamos recién de pandemia y las reuniones eran virtuales, pero eran semanales. Cada viernes nos juntábamos para ver avances del proyecto. Entonces, sí, son muy útiles setear bien la frecuencia, ¿no? Y también tener en cuenta el contexto, ¿no? Porque no puedes reunir semanalmente a más de 30 personas, por ejemplo, ¿no? Es muy Claro. complicado, ¿no? A veces formar equipos pequeños es mucho más conveniente y hacer reuniones internas en esos subequipos, ¿no? Para poder manejar este tipo de comunicaciones. Genial. Por ejemplo, unos ejemplos positivos, puedes recordar de repente una ocasión en la que hayas colaborado con otra área y haya funcionado muy bien. O sea, y qué factores hicieron que fluya, ¿no? O sea, de repente, no sé, colaboraste de repente con el área de marketing y hiciste unas acciones, por ejemplo, que le ayudó bastante su gestión de ellos. No sé, ahí nos puedes contar, porfa. ¿Puedes repetir un favor la pregunta un poquito? Se Sí. entrecortó.
Ah, claro. Ese, por ejemplo, ¿recuerdas una ocasión en que hayas colaborado con otra área donde haya funcionado muy bien? Por ejemplo, ¿qué factores hicieron que fluya, ¿no? Por ejemplo, en esa coordinación y que haya fluido todo. Ujú, ok. Para una coordinación exitosa, es bueno afianzar la comunicación y la confianza entre las partes, ¿no? Yo recuerdo cuando trabajamos un proyecto con un área de operaciones, ¿ya? Solíamos acompañarlos en ocasiones, no siempre, a, a las pequeñas reuniones o almuerzos de cumpleaños en ocasiones, ¿ya? Entonces, eso ayudó, por ejemplo, a afianzar la confianza o la conexión, ¿ya? Entre esa área y el área de TI. Eh, Además que en las reuniones muchas veces se hacían, este, seteando bien los puntos de agenda y citando a las partes involucradas a las que van a tomar decisiones u opinar sobre el tema que vamos a trabajar. Entonces, eh, lo clave al parecer del tiempo que he estado trabajando con áreas interdisciplinarias o afuera de TI, es que se desarrollen bien los canales de comunicación, una apertura en los canales de comunicación, ¿no? Ah, perfecto. Una apertura en los canales de comunicación, que no sea siempre todo por correo, ¿no? Claro está que a veces solo por la distancia, por la premura, podemos apoyarnos en ello, pero a veces se puede usar una llamada telefónica, ¿no? Que a veces es más práctico para poder darle vuelta de mejor manera y en conjunto a un tema, ¿no? A una discusión que se necesita tratar sobre algún punto del proyecto. Entonces, sí, la apertura de canales es muy buena, especialmente si son canales fluidos como el canal telefónico, las reuniones online o las presenciales, ayuda muchísimo. ¿No? Y el otro, el desarrollo de confianza, ¿no? Cuando un área entiende la otra y viceversa, eso ayuda muchísimo a que la sinergia emerja, ¿no? La sinergia entre las partes emerja. Porque un área de operaciones, si no entiende que TI está ocupado con muchos requerimientos también de otras áreas, probablemente se va a empecinar a que les atiendan rápido, ¿no? Y a veces no es factible porque tenemos muchos requerimientos, ¿no? Entonces, eh, esos puntos yo creería, ¿no? De hecho que pueden haber Claro. más, es muy No, probable pero que haya sí, muchos más que no. Sí, o pero sea, la pero sí apertura de muy canales y bueno. el desarrollo de Ujú. confianza sí son claves, al parecer. Claro, o sea, ya Estoy- que nos llevamos, por decirlo así, el mensaje de que lo primordial es el tema del canal que puedas implementar, que entiendo que es la comunicación rápida, evitar Ujú, tanto los correos, ¿no? O sea, para que sí. haya fluido rápido. Pero va, bueno, eso es buenazo con la experiencia que nos cuentas, ¿no? Por ejemplo, en el impacto de la descoordinación, ¿no? ¿Qué pasó la última vez que la descoordinación no funcionó como debía, ¿no? Por ejemplo, ¿qué afectó en tu trabajo o en el resultado de un proyecto que hayas tenido, que hayas visto que se haya retrasado por eso? O sea, ¿cuáles fueron los O sea, impactos negativos? claro, cuando en una coordinación que tú hayas tenido anterior no haya funcionado como debía, ¿no? O sea, ¿cómo afectó ahí tu trabajo o el resultado del proyecto, ¿no? O de repente a ti no te afectó tanto, más que todo le afectó a otra área, ¿no? Una experiencia Ujú. de repente que nos puedas contar. Ok, bueno, al final todo o muchas cosas, muchas veces el impacto de una mala coordinación o de no completar la ejecución de un proyecto suele tener impacto en las áreas usuarias finales, ¿no? Un ejemplo puede ser cuando este, desarrollábamos un módulo de gestión documental, recuerdo, ya, un módulo de gestión documental que iba a soportar la certificación, una de las certificaciones de una empresa de telco en la que estaba trabajando, y resulta que el proyecto se retrasó porque algunas áreas entendían que no, o no lo veían necesario porque era más burocrático, ¿no? Un sistema de gestión documental, de que no nos iba a ayudar, o más bien nos ayuda, nos carga de más actividades, hay que subir documentos, hay que versionarlos, un responsable, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las áreas buscan agilidad, simplicidad, rapidez, ¿no? Entonces, naturalmente. Entonces, no se pudo, recuerdo, transmitir claramente
la importancia, la relevancia de ese sistema de gestión documental hace años, ¿no? En un proyecto. Eh, y al final, si bien se retrasó la implementación y si bien la certificación se logró, esto retrasó dicho objetivo, recuerdo. Ah, ¿Por qué? Porque tuvieron que hacer subsanaciones, ajustes, debido a que no estaba bien soportada la gestión documental detrás de una de las ISOs que estaban sacando o estaban recertificando. Entonces, lo que puedo mencionar es que a veces el proyecto no afecta a un área específica que no va a usar de repente la plataforma o la solución, pero puede afectar a otra parte, ¿no? Generalmente afecta al área final, al usuario final, ¿no? Pero en Y este caso como que a ti te afectó en el tema del tiempo de entrega, claro, pero, ujú. pero un poquito más de repente le afectó así como te dices, al usuario final y en realidad creo que en ello se vio un poco el impacto, ¿no? Claro, claro. Y ellos no, a veces no todos, pues, lo ven este, como que el objetivo de otros es mi objetivo, ¿no? O sea, si es el objetivo del área de certificación, ya entonces es que ellos lo vean, ¿no? Yo por qué me tengo que involucrar, por ejemplo, ¿no? Pero en realidad, certificar una empresa impacta a todos al final, ¿no? O no certificarse también impacta a todos. Entonces, ese es el detalle, ¿no? A veces uno piensa que como área, si yo cumplo mi entregable o solamente cumplo con el plazo, el tiempo, ya gané o ya, o sea, ya gané ese proyecto, ya logré superar, ¿no? Profesionalmente mis objetivos. Sin embargo, como empresa a veces no es todo, ¿no? No lo es todo, ¿no? Hay resultados que se deben lograr. Y en ese caso del ejemplo que les estaba, lograr la certificación, tiene impacto en toda la empresa, ¿no? Y que un área decida o no le interese mucho usar una herramienta de gestión documental en su momento, puede evidenciar una falta ¿no? de entendimiento de los objetivos a nivel corporativo, ¿no? Entonces, a nosotros, como te digo, a mí particularmente sí me impactó en los plazos, de hecho que sí. Pero los plazos a veces sí son importantes, la gestión de proyectos lo dice, ¿no? Lo vemos mucho en ese ámbito, pero el resultado a nivel empresarial suele ser a veces de mucho más impacto, ¿no? Para todos, ni siquiera solamente para TI, ¿no? Para todas las partes de la empresa. Ah, genial. Pero no, Ujú. sí, 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 bueno, también por experiencia, sí, bastante normalmente es en el área del usuario es donde se ve reflejado pues el impacto, ¿no? Más que todo a veces en el área de TI es como que, a menos que el proyecto sea para ellos, ¿no? Pero Claro, sí, pero sí en realidad, pues, y a veces es lo que enfocábamos en los tópicos anteriores, ¿no? El tema de la comunicación, prioridad entre áreas, pollos de claro. botella que nos comentabas, que muy importante es esta parte, ¿no? O sea, a veces uno no se pone en los zapatos de otro y puede ver el tema de que se puede atrasar un poco ese pedido y puede impactar en toda la empresa, ¿no? Que a veces por la Exacto, falta de comunicación no, uno no está enterado también, ¿no? exacto, exacto. Sí. Sí. Oye, por ejemplo, en las herramientas de colaboración, ya para acabar con los dos últimos tópicos, Ujú. ¿qué herramientas digitales usaste para coordinar con otras áreas? Por ejemplo, en el último trimestre, ¿no? Por Mm, ejemplo, ¿qué te funcionó bien o qué limitaciones ya. encontraste, ¿no? Mira, yo al menos en esta etapa que estoy en una startup, la agilidad es la clave, ¿no? Yo recuerdo en el sector corporativo tenía muchas más herramientas, muchas más, sí, pues mayor uso de herramientas online y todo ello, pero ahora en esta etapa usamos lo más simple y básico que son los canales este, WhatsApp o archivos compartidos donde se pueden actualizar los documentos en línea y se puede ver y tener trazabilidad de quiénes lo actualizaron, ¿no? Entonces, la agilidad se vuelve clave, ¿no? La rapidez para hacer nuestro trabajo se vuelve clave, porque una startup suele ser muy dinámica, ¿no? Y tiene que adaptarse lo más rápido a las necesidades del mercado, a las tendencias, y experimenta mucho, de hecho, las startups experimentan mucho y arriesgan y también tienen muchos errores y tienen que levantarse de ellos muy rápido. Entonces, los canales más comunes, archivos compartidos como Google Drive, o el otro, ¿cómo se llama? Antiguo, pero bueno, aún lo tenemos por ahí, el Dropbox. eh, y los otros son los canales como WhatsApp, ¿no? WhatsApp, a veces con otras organizaciones que están fuera de Perú, en Asia, a veces usamos Line,
¿ya? Porque de hecho en otras partes del mundo no se usa WhatsApp, ¿no? En pocos países no se usa WhatsApp, pero sí hay, ¿no? Entonces Claro, sí, esos son los canales esenciales. Ahora, si me preguntas de mi vida corporativa anterior, ahí usábamos cosas como Project, usábamos con Project incluso online, compartíamos los archivos, usábamos también OneDrive, usábamos espacios como Teams, como esta plataforma en la que estamos ahora, ¿no? Donde compartíamos archivos, generábamos subcarpetas, proyectos, tal vez porque el equipo era tremendamente más grande y significativamente más grande que un startup, ¿no? Pero claro, depende mucho por eso, ¿no? De la naturaleza, del contexto, ¿no? ¿Sí? Si uno se va adaptando entonces de acuerdo a ello. claro. Por ejemplo, para acabar, por ejemplo, en el tema de mejores, de mejores prácticas, ¿no? Pensando en los problemas que viviste recientemente, ¿qué cambio específico habrías hecho tú en tu trabajo más fácil o rápido? Por ejemplo, en el actual o en uno de los trabajos que has tenido, ¿no? Cambios a nivel en general, cualquier tipo de cambios, o estamos hablando Sí, en herramientas de colaboración. Sí, en claro, general, un ¿no? cambio que habías hecho en general, por ejemplo, pero que tú hubieras visto que te hubiera ayudado a hacerlo más rápido, ¿no? O haber hecho más fácil para ti o tus colaboradores que tú liderabas, ¿no? Ok. Eh, Algo que creo que es importante eh, de inicio en los proyectos es que ay, un segundo, por favor, un segundo. Sí, sí, claro. Ujú. Ya, ok, ya estamos de vuelta. Claro. Volviendo a la pregunta, cosas que podría cambiar o podría haber hecho mejor o hubiese cambiado, este, tiene relación con cómo podemos nosotros ah, definir el alcance al inicio, las expectativas del proyecto, ¿ya? Es muy importante siempre cuidar qué está incluido, qué no está incluido, ¿no? ¿Qué se espera, qué no se espera de un proyecto? Setear bien las expectativas al inicio, ¿ya? Con las partes. Y otro punto que también reforzaría, siempre mucho, siempre se vuelve relevante reforzar, es involucrar a las partes adecuadas, ¿no? No es bueno, a veces por rapidez o por acelerar, a veces puentearse áreas, ¿no? Y dejar de lado áreas en las que de repente a un momento pueden opinar o tener decisión sobre lo que hacemos, ¿no? En nuestro entorno corporativo. Siempre involucrar a las partes clave, ya que esas partes digan, no, o sea, no me impacta o no lo voy a, o delega, ¿no? Ustedes véanlo y nosotros aceptamos lo que implementen, ¿no? Ya es otro aspecto, ¿no? Otro punto diferente, ¿no? Pero siempre es bueno Claro. involucrar a todas las partes y no dejar de lado a un equipo, ¿no? Rezagado. Porque al fin y al cabo, de eso se trata el trabajo en equipo, ¿no? Que todos estemos involucrados. Y eso básicamente podría citar, ¿no? Respecto a herramientas, podría decir también de que las herramientas a veces son buenas, pero tampoco hay que llenarlas de muchas, ¿no? Algo que yo vi en algún momento en algunos proyectos es que nos afanamos mucho por las herramientas de colaboración. Sí es útil, hay muchas herramientas que son útiles, pero a veces podríamos exagerar, ¿no? Entonces, algo que podría cambiar también ahí es que podría ser bueno que tengamos herramientas, pero las esenciales, ¿no? Las que justamente nos aporten valor y nos ayuden a ser más productivos, ¿no? En el trabajo en equipo. Claro, porque yo Ujú, justo, por ejemplo, yo estoy en el área de telecomunicaciones, pero tengo ujú, compañeros que trabajan en el área de TI. A veces ellos reciben bastantes pedidos, así como tú dices, ¿no? Y, bueno, reciben un montón de pedidos para hacer, ya sea dashboards, ya sea automatizar, por ejemplo, los procesos o algo, o ujú. tarea. Y a veces ellos mismos se quejan porque cuando revisan, por ejemplo, después de 6 meses, no sé, pues 9 meses, hasta incluso 3 meses, de la automatización que tú has hecho, que se supone que es una tarea que, oye, te va a reducir un montón de tiempo, lo has usado una vez a la semana. Entonces, y es así como tú dices, ¿no? Yo creo que también un hecho importante es, para más o menos hacerlo más fácil o más rápido el trabajo, creo que es así, importante el tema del canal, hablar creo que con esa área para qué lo quiere y entender lo que necesita, porque a veces he notado también que hay áreas que piden algo
como si fuera rutinario, pero en realidad no saben lo que quieren. Y a veces Ujú. hacen trabajar al área de TI innecesariamente, ¿no? Sí, de Y, acuerdo. y sí, eso es muy cierto, porque acabas un trabajo, luego, como ves que no te ha cumplido lo que tú necesitas, ya estás sacando otro requerimiento, pero eso tiene un tiempo, ¿no? Y luego la queja es tuya, porque dices, oye, ¿por qué se demoran tanto, no? Pero no sabes Sí. que no lo enfocaste en su momento con, con los requerimientos necesarios para que pueda sacar, ¿no? Entonces, no, sí, muy buenazo ahí. Ujú, Primero, Lenny, muchísimas gracias por ujú, tu tiempo, desde tu experiencia de TI, por ejemplo, bueno, en coordinación con otras áreas que nos has podido brindar, ya sea en trabajos anteriores, o en el trabajo actual que estás desarrollando, por ejemplo, con este startup que has fundado. Entonces, nos has hecho, podido ver, por ejemplo, experiencias enriquecedoras que lo podemos aplicar de repente en metodologías ágiles, ya sea, por ejemplo, en una empresa o ya sea, por ejemplo, en startups que se puedan estar iniciando, otras que ya están desarrolladas. Creo que nos ha ayudado un montón. Ante todo, ujú, muchas gracias nuevamente y espero haber también sido enriquecedor este tipo de preguntas para ti y para que lo puedas aplicar realmente en una otra empresa o algo que estés desarrollando, ¿no? ujú. Muchas gracias por el espacio, Luis, nuevamente. Gracias por las preguntas. Muy amable. Listo, muchas gracias, Lenny. Ujú. Ya, listo. Nos vemos.